Pues bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí para platicar un poquito acerca del canto. Qué bien, qué estupendo. Gracias a ti por la invitación y un placer siempre. Gracias, muchas gracias, Sónica. Pues si quieres, damos comienzo de una vez Vale. y me gustaría que nos platiques un poco acerca de tu trayectoria, quién eres y cómo fue esa trayectoria profesional que te llevó hasta el circle singing. Pues sobre mi trayectoria musical te puedo contar que yo soy de origen español. Yo me he criado en España, en Madrid, en una familia de artistas, de actores, en la que se potenció mucho el arte, y a los 20 años aproximadamente me fui a Alemania para estudiar jazz vocal, y allí hice mi licenciatura de jazz con un punto muy fuerte en improvisación y de alguna manera en el trabajo también de la vocalización, del utilizar la voz como instrumento, digamos, junto a todos los instrumentistas que estaban en la carrera en ese momento. Nuestros maestros eran personas de la zona del oeste de Alemania, que es una zona muy libre a la hora de improvisar. El jazz se lo toman como un juego maravilloso de creación, de invención, y así fue como digamos, me impregné un poco en esa vía de la música. Y a partir de ahí, pues ya me incorporé un poco en el mundo, en la escena musical. Allí fui invitada por diversos proyectos, y uno de los más, digamos, importantes para mí fue una invitación a el proyecto de Vocabularies del artista estadounidense Bobby McFerrin, que estuvimos cantando ese disco a capela por los teatros de Europa, y fue pues una vivencia fantástica, un sueño hecho realidad para mí como cantante. Y después de eso, pues he seguido impartiendo mis talleres de improvisación vocal, de creación, y este año terminé el máster en investigación musical con esa temática, con la temática del circle singing como punto importante para docentes, artistas, terapeutas y bueno, para, digamos, motivar y ampliar las capacidades vocales. La improvisación como instrumento de técnica vocal, de alguna manera, por llamarlo así. Muchas gracias. Y he tenido el placer de ser guiada también por ti, como maestra y como, bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias. No, de qué. Gracias a ti. Pues sí, precisamente como yo conocí tu proyecto ahí en el máster, en la Ujú. universidad, y realmente me pareció muy interesante y sobre todo también que es muy especial o único en el sentido de que los proyectos casi siempre son proyectos, ¿no? Es decir, se quedan en lo escrito y programados, pero en tu caso lo llevaste completamente a la práctica, entonces a la par fuiste haciendo todo tu escrito, ¿no? Tu trabajo escrito, formal, pero llevabas un trabajo muy fuerte en la vida real, en la práctica, con las personas, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos también un poco de qué es el circle singing y por qué fue que te llamó la atención hacer tu proyecto acerca de él. Pues el circle singing es una, digamos, una técnica de reunir a personas, a cantantes. Es una técnica que, digamos, ha dado a conocer Bobby McFerrin, el cantante estadounidense e improvisador. Él ha creado, no solo desde sus inicios en su carrera, varios discos con diferentes cantantes. Es un juego, digamos, un momento de improvisación. El circle singing es una invitación a crear un círculo en el que, digamos, el sonido vocal se desarrolla impulsado por el guía, digamos, el que se considera el guía en ese momento, el maestro.
inicia con un poco de movimiento, con unos gestos, inicia, digamos, un hilo conductor vocal, un sonido que el grupo, pues en la dinámica repite y dependiendo del grado de ese momento de la dinámica se puede repetir al unísono como un mantra y en el, digamos, acto de repetir y cantar, a través de la gestualidad y del movimiento, se invita a crear polifonías, se invita a introducir contrapuntos, se invita a generar ritmo percusivo con el cuerpo, se invita sin interrumpir el canto, o sea, sin introducir una explicación hablada o sin un prejuicio, sin juzgar la creación que se está dando en ese momento. Eso es un momento, digamos, muy sagrado, es casi mántrico y puede durar mucho rato, puede durar 40 minutos, una hora. Entonces, en ese trance, el participante, ya sea profesional o sea solamente amateur o interesado, se dispone a abrirse vocalmente, a abrirse musicalmente, a escuchar, a activar la escucha de una forma muy, muy, muy activa, muy exacta para generar una entonación, para, digamos, una repetición muy rigurosa de lo que se está escuchando, de lo que se ha ofrecido, se genera una, digamos, una conexión entre ese círculo de personas máxima y, bueno, y una apertura hacia la inspiración y hacia la desinhibición y creación en ese momento. Ese es quizá el resumen de la actividad del circle singing. Sí, es muy interesante y muy espontáneo, ¿no? No sé si al principio todas las personas pudieran abrirse, ¿no? Plenamente desde un primer momento, o cómo observaste tú que va siendo ese proceso en los participantes. Sí, concretamente hablando ahora de las prácticas que yo hice para este trabajo de fin de máster, para este trabajo que ha sido una investigación didáctica, una investigación práctica, digamos. em, yo he combinado el deseo de realizar el circle singing con los participantes con experiencias propias provenientes de la improvisación teatral, de la risoterapia, de las dinámicas de movimiento existentes ya desde hace más de un siglo, de Willems, de Dalcroze, influencias europeas que están ahí a través de, digamos, de los estudios de la carrera y sin explicar nada a las personas se inicia la sesión en ropa cómoda en la sala con movimiento. Se inicia con movimiento un poco para relajar, para estar distendida y en ese movimiento yo me infiltro en el grupo y comienzo a hacer sonidos, sonidos de suspiros, sonidos de pequeños gritos, de risas, de animales, de lo que se nos ocurra. Entonces el grupo se da cuenta de que se está iniciando digamos, un ambiente sonoro. Eso es digamos, una práctica bastante fácil y resulta siempre porque tiendo a irme un poco a lo lúdico, a ese movimiento sin prejuicio, ese movimiento de risa, también reímos en voz alta, carcajadas, entonces sí que la gente se relaja mucho y ese es el comienzo, que esa es mi propia versión, digamos, de mi deseo de circle singing cuando ya están calientes físicamente y ya han entonado, ya han cantado un poco o han hecho sonidos simplemente, entonces yo los arrimo a todos, creo un círculo en el que yo estoy integrada y emito un tono vocal ya cantado que con mis gestos interpretan que me tienen que imitar.
Sí, Y, exacto. y ahí comienza el sonido vocal. A través de esa primera imitación se dan cuenta de que estamos cantando. Y yo no digo ya nada más, no se dice nada. O sea, ya quizá pasa una hora entera y yo no digo nada. Yo solamente gestualizo si quiero más volumen o menos, o más énfasis, o hago gestos como indicando dinámicas, ¿no? Que ellos interpretan a su manera. Todo esto tiene en el contexto una lógica. Después de estar ahí un rato todos juntos, ellos van entendiendo y a tu pregunta espero que, digamos, sea una respuesta. Es un comienzo con adultos, profesionales o no profesionales, es una forma de animarles a cantar y de que emitan sonidos varios sin sentirse, digamos, pues observados o con un juicio, ¿no? Canto bien, canto mal, sino Ujú. que al no hablar y no juzgar y no decir nada más, se dan cuenta los participantes que tienen que escuchar mucho, que estar muy atentos. Exacto. Y entrar en esa dinámica, ¿no? Que se va dando por sí misma, de algún modo dando por sí misma, aunque bueno, con tu guía, pero esa guía de esa forma tan lúdica como un juego, pues va contribuyendo a que todos vayan participando, ¿no? Como un juego. Y pienso que aquí es muy importante la colectividad, ¿no? El grupo. No sé, ¿tuviste alguna diferencia cuando son grupos más pequeños o cuando son grupos más grandes? O de todas maneras, sean pocos participantes, se animan a entrar más en esa dinámica. Si hay una diferencia a nivel musical, si el grupo es algo más grande. A partir de 10 personas, 12 personas, el sonido es lógicamente más grande, el sonido vocal, y digamos, el deleite también, porque hay muchas voces. Entonces, eh, a nivel musical, pues ya se arrima un poco al sonido coral. Cuantas más personas hay, también se implican un poco más, ¿no? No se le oye a cada individuo exactamente, sino que se atreven a cantar más. Sí, eso influye bastante. Si el grupo es demasiado grande, también es un poco más difícil mantener la atención y el silencio, ¿no? Y la calma, pero eh, al final ellos mismos se dan cuenta de que el objetivo es afinar muchísimo el oído y no solamente eso, sino estar atentos a la energía y a la respiración común, Ujú. Exacto. que eso es uno de los puntos más importantes del circle singing, si queremos crear, digamos, un sonido común, el propio participante se da cuenta de que tiene que arrimarse a los que tiene al lado, o sea, Ujú. a su energía, ¿no? A su respiración. Es muy bonito cuando se genera esa conexión. Exacto, es un ambiente de escucha y a la vez de compartir, ¿no? Ujú. Muy bien, Exacto. me imagino, porque realmente nunca he participado en un círculo así, pero me imagino esa energía, ¿no? Que se levanta. Y quería preguntarte, ¿cómo fue que tú hiciste las convocatorias? Es decir, convocaste a terapeutas, a personas que ya trabajaban de algún modo con la voz, pero también llegaron personas que no tenían ni idea del canto. Exacto. Esta convocatoria para el trabajo de fin de máster concretamente pretendía em, invitar a personas que trabajan con la voz en el día a día, a personas, por ejemplo, en oficios de terapias, terapeutas, a docentes de todo tipo que hablan mucho todos los días y quizás sientan algún tipo pues de afonía en algún momento o dificultad. Y también a artistas
eh, creadores también. El perfil, bueno, y amateurs del arte, de teatro. Aquí han participado personas de grupos de teatro que necesitan potenciar su voz, su técnica vocal a la hora de interpretar, cosa que, bueno, he podido comprobar que les ha servido mucho en las observaciones, las entrevistas para el trabajo fin de máster. eh, pues recibí muchísimas respuestas del efecto positivo en su voz, en su respiración, en el foco y sobre todo en la desinhibición y en superar ese miedo quizás inicial a cantar, digamos, delante de otras personas, Ujú. sin haber tenido experiencia previa, ya que no eran cantantes, claro. Entonces, esa, digamos, vergüenza conseguimos superarla a través de todos esos ejercicios y a través de ese momento tan intenso que es el grupo, ¿no? El círculo. Es una, a mí me gusta decir que es cantar sin paracaídas. Ajá. Sí, es lanzarse al precipicio. Sí, Sí, confiar y abrirse y sacar la voz. Sacar la voz, ya que todo el mundo la saca, pues tú también al final acabas cantando, elevando la voz y espero haber respondido a tu pregunta. sí, claro que sí. Y me parece muy interesante cómo en cada persona, ¿no? Cómo habrá sido ese descubrimiento cuando les hiciste las entrevistas o para, de alguna manera, no sé, se puede emplear la palabra evaluar, digamos, el Evaluar. proceso. Sí. Eh, ¿Qué cambios viste en las personas? Pues yo experimenté en las personas a través también de, no solo de las prácticas que hicimos, que fueron, en total hice 7 prácticas en diferentes espacios de escuelas de teatro Ujú, y en un centro cultural en el que se trabajaba con personas con discapacidades físicas, que también fue muy interesante el proceso de trabajo con ellos. No pude hacer quizás tanto movimiento y tanto, ¿no? Tanto pasear por la sala y todo eso, sino que el grupo amablemente se adaptó a la movilidad existente, pero fue muy emotivo y fue estupendo, ¿no? Yo les hice una encuesta que me respondieron por escrito, me la devolvieron escrita después de todas las experiencias y me conmovió mucho el hecho de no solo... a- eh, es una cosa curiosa, pero el hecho de que estos talleres, estos 7 talleres fueran abiertos y fueran gratuitos, fueran también, tuvieran ese carácter, digamos, abierto, ¿no? Fue para muchas personas algo como un regalo muy grande. Aparte de la oportunidad de estudiar, de conocerse a sí mismos, de verse cantando, emitiendo sonido vocal en comunidad, fue también como una oportunidad pues, de abrir otro campo emocional. Me gustó, me agradó muchísimo las observaciones porque lo vieron como una oportunidad de, pues un poco, tiene un aspecto terapéutico el trabajo. Por ejemplo, una participante que es artista de circo, una gran malabarista y acróbata, eh, me comentaba que la voz para ella es un tabú. La voz es algo que no se ha atrevido nunca a activar en su trabajo como artista de circo. claro. Y a pesar de ser una acróbata, una gran artista, ¿no? Y eso a mí me emocionó mucho su, digamos, su expresión, su recorrido, su desarrollo en estos talleres de que se vio cantando y estaba muy a gusto, estaba
había superado una barrera también psicológica. Y eso ocurrió con muchas personas de las que han participado. También algunas eh, quizá más en edad más avanzada, gente un poquito más mayor, Ujú. que tomó esta oportunidad para, pues, para aprender, para ver, pero siempre un poco con ese juicio que tenemos, ¿no? A mi edad. Y luego fue fantástico, fueron experiencias. ¿Cómo voy a cantar yo a mi edad? Si cuando era joven igual sí, me apetecía aprender, pero ahora, y luego fue fantástico. Luego también un caso que a mí me conmueve mucho es el de las personas que de pequeños sentían una, digamos, musicalidad, un deseo de cantar y a través de la vida o en las familias, por prejuicio social o por no tener la oportunidad, no desarrollaron ese, digamos, esa experiencia y estos talleres fueron una oportunidad para venir a cantar y cantaron muy bien. Entonces, eso a mí me motiva y me emociona mucho, ¿no? Eh, Claro, Funciona el Circle Singing por la variedad de personas que vienen con motivaciones diferentes, estos talleres concretamente, y me gusta poder disfrutar con todas estas personas esa experiencia musical, ¿no? Y humana. claro, totalmente, porque en cada persona, digamos, pudo haber habido un desbloqueo muy importante o significativo, ¿no? Y también eso te marca a ti misma, ¿no? ¿Tú qué sientes que se mueve en el fondo de esas personas cuando se logró ese desbloqueo? Yo, disculpad que tengo aquí un poco de sonido en casa. Yo siento algo muy mágico, algo, mm, pues siento mucha gratitud, siento yo como cantante que a mí el canto me trae tantas cosas buenas, no solo a mí misma, en mi cuerpo, ¿no? A nivel emocional, como expresión, es algo muy más allá, ¿no? Tiene algo muy terapéutico también. Los artistas tenemos esa suerte de vivir esa experiencia. Yo siento que ellos han podido verla, han podido sentir esa dimensión, ¿no? Tiene algo un poco espiritual, Sí. la creación en común en este círculo que, aparte de lo que te he contado antes, cuando yo interrumpo, hacemos una pausa y pasamos a la siguiente fase, la pretensión final, en el caso ideal, es crear una canción, en ese momento juntos y juntas. Entonces, cuando pasamos de fase, ya han calentado, ya han entonado, y yo comienzo otra vez el círculo y pregunto a una persona, dime un pensamiento en voz alta. Entonces dice, una persona ofrece un pensamiento. Otra persona está invitada a ponerle una melodía a ese pensamiento en voz alta, en el grupo, en el momento. Y entonces de esas palabras se genera una melodía que el grupo repite al unísono. Ese, digamos, ejercicio lo hacemos como las 5, 6, 7 veces. Tenemos una pequeña canción Mm, con pensamientos, con melodías creadas en ese preciso momento por otra persona. Entonces, todos intervienen y ese pensamiento con melodía se repite al unísono hasta que todo el mundo lo interioriza, tal cual se ha creado, sin modificarlo ni nada, y se va añadiendo una frase más, una frase más, una frase más, con lo cual al final tenemos 8 frases que cantamos de principio a fin repetidamente hasta la saciedad, hasta que la gente integra no solo el texto recién inventado, con un sentido o ningún sentido, con las melodías recién inventadas que tienen una rítmica que cada uno le pone lo que se le ocurre y todo eso de principio a fin
en repetición casi una hora cantando seguido hasta que está dentro, ¿no? Ese ejercicio es muy complejo Sí. y es muy complejo. Y yo como guía tengo simplemente que estar ahí y motivar a seguir hacia adelante. Nunca, nunca parar, nunca ofrecer un juicio, Ujú. sino, vale, ¿no? Exacto. Vamos, entonces ellos confían y repiten y repiten, hasta que al final se ha creado una pequeña canción. Ujú. Y en el mejor de los casos, con el tiempo que tenemos, a esa canción se le añaden polifonías. Yo les invito, yo les digo, ponedle una voz que se os ocurra. Y yo no les digo qué voz. Yo no digo la tercera, la quinta, la segunda. Ellos de la nada empiezan a cantar y de repente salen cosas y le ponen polifonía a la canción. O alguien de repente hace un contrapunto, ¿no? De una frase. Es muy curioso. Pero eso porque ya se sienten tranquilos, están en confianza y yo no les interrumpo. Lo único que sí que tengo que velar por la concentración absoluta y que nadie, eh, claro, que nadie Desmadre. pare o que nadie. Ujú. Sí. Bueno, cuando hemos llegado al fin de todo esto, que son horas de trabajo, como 5 horas o cada sesión, están exhaustos y se ha creado música, se ha creado una canción inesperada Ujú. bueno, a mí me gustan todas, yo no las, quiero decir, no, no sé, no existe el juicio aquí, ni si es bonita o tiene significado. Y después de estas sesiones, las personas, a tu pregunta, se sienten como muy impresionadas de haber podido crear algo. No se creen que han creado una canción. Sí, totalmente. Pues sí, me imagino. Es que esa sensación de crear es tan mágica, como dices, y mejor aún si es colectivamente. Y luego me imagino que al salir todavía siguen cantando, ¿no? En su mente todavía sigue rodando la canción hasta en la noche. Em, Qué bonito, me Es- parece un trabajo que tiene muchos beneficios, como dices, es un trabajo integral, ¿no? Y que además se ha puesto a partir de la voz, ¿no? Tal vez ahí es donde radica el mayor poder, ¿no? La voz. Y darnos cuenta de ese poder que tiene nuestra voz propia. Y que también, así como podemos escuchar a otros, también ser escuchados a nosotros mismos, ¿no? En sí mismos. Pienso que ahí radica lo grandioso de todo este proyecto. Y no sé si tú has seguido, después de tu proyecto, ¿seguiste haciendo estos círculos o ya no? Sí, estos círculos yo los hago desde hace muchos años. Los he hecho antes del trabajo de fin de máster y los continúo haciendo ahora porque es, digamos, un trabajo para mí como cantante, como docente de voz, es, digamos, la línea que a mí más me interesa. Me interesa no solo enseñar a desinhibirse, enseñar a- a sacar la voz a las personas, ya sean profesionales o amateur, ahí no veo diferencia. Me interesa mucho, bueno, sí hay una diferencia, lógicamente los amateurs no tienen todos esos recursos que aprendemos los cantantes, estudiamos en la carrera tantísimos años y practicamos, pero el trabajo de desbloqueo y de canto común y de soltar y de desinhibirse, de confiar en que un pensamiento espontáneo tiene validez como algo artístico. Sí, Eso es algo para mí que tiene mucho valor y tiene esa magia que nos hace, digamos, confiar en esa aptitud nuestra humana de la creación, del arte,
de desear expresarse o compartir, de confiar en el propio, quizás, poder de creación eh, y, digamos, de habilidad artística que tenemos todos y todas, del poder de la creación, de agarrarnos al arte como algo, digamos, real, como el oxígeno, está ahí para todos. Me gusta mucho ese momento en el que podemos transmitirnos eso, ¿no? De tómate esa libertad Sí, de crear tú algo y disfrútalo. exactamente. Sí, es grandioso, muy motivador y también en cuanto a tú como guía, pues yo creo que sí, o sea, la preparación obviamente se requiere, ¿no? Y tener esa certeza, esa seguridad que te va guiando en cada paso y todo tu conocimiento está puesto ahí como un faro, guía para ti y para los demás. ¿Y has pensado en hacer, por ejemplo, en preparar a profesionales para que ellos puedan hacer estos círculos a más Pues personas? sí, sí, también lo he pensado. He pensado, me interesa mucho, me interesa mucho que las personas inicien, digamos, sus dinámicas. De hecho, he podido experimentar que está ocurriendo. Ayer mismo hablé con una participante que han Ujú, creado su propio encuentro semanal para cantar juntas y juntos y quizá le ponen otro nombre o lo llaman de otra manera, pero en el fondo es la semilla de, digamos, del momento creativo y también algunas de las personas lo, digamos, lo hacen para desbloquear lo que es la voz, el órgano vocal. sí, Muchas personas también que han participado en estos talleres vinieron con la curiosidad y la intención de ver si podían abrir aquí un poco lo que es la voz, porque sienten que tienen un bloqueo, que eso ya tiene otros factores emocionales o quizá, ¿no? De, pues, psicológicos, pero el hecho de reconocerlo y aprender quizá dos o tres técnicas, ya sea de reconocer el sistema respiratorio, el diafragma, reconocer cómo hace un tono, como yo explico en clase antes de, o entre tanto, en una de estas pausas les explico el sistema fonador, les explico cómo funciona la voz y entonces a través de ese momento, esa quizás reconocimiento, claridad, muchas personas se dan cuenta que quizás ese bloqueo, perdón, viene de otro lugar, viene de pues quizá de un juicio sí, o de una educación en casa, donde quizás no se podía hablar muy alto, ujú, o bueno, hay muchísimos factores. Entonces, estas personas, después de estas experiencias, muchas de ellas se incluyen en grupos de cánticos y de como que abren ahí, ¿no? sí, Mi intención es seguir impartiendo este taller en estos diferentes, digamos, ámbitos. El de los terapeutas, docentes, artistas, ujú, actores y em, siempre potenciar ese trabajo de creación de espontaneidad vocal, de creación de sonidos, no solo de cantar, sino de imitar sonidos sin ninguna vergüenza, ¿no? Pues un perro, un gato, la naturaleza, una banda sonora, digamos, a nivel vocal, que es muy divertido y pertenece a nuestro rango, pertenece al trabajo pues del actor, del doblador, de todo tipo de personas que trabajamos con el sonido vocal.
sí, mi intención es poder esparcir y Ujú. arrimarme a todo tipo de institución que requiera un trabajo vocal. Está también, digamos, de una forma un poco como integrada en la práctica, está toda esa teoría y está toda esa técnica vocal que Sí, yo integro de alguna manera sin que la gente tenga que oír términos o cosas muy, muy técnicas, ¿no? Les, les invito les hago un sonido de falseto o les canto algo muy grave o les hago sonidos con mucho aire o más abiertos, vocalizo, les enseño también. Entre tanto, muchas cosas que ellos eh, pues están ahí, que perciben, ¿no? claro que lo van Y experimentando, ¿no? Totalmente. Sí, sí. perdona que me alargo mucho en las respuestas, pero No, está perfecto, muy bien, muy bien. De hecho, vas como contestando, ¿no? Las preguntas que yo voy haciendo mentalmente, tú las sí. vas contestando. Entonces, creo que llevamos un flujo muy lógico, muy coherente de todo esto. Y me gustaría mucho saber qué fue lo que a ti más te marcó, qué aprendiste tú también sobre ti misma y sobre tu voz. Si no hubieras vivido esto, no serías la misma persona, me imagino. Entonces, ¿cómo ha sido para ti todo esto? Pues esta experiencia ha sido muy, muy bonita y muy, me ha dado también mucha seguridad en que este proceso de trabajo que vengo haciendo ya años, el tener que, digamos, concentrar toda esa información y experiencia, hablamos ahora concretamente del trabajo de fin de máster, ha sido para mí darle un valor real al trabajo que se ha ido desarrollando durante muchos años, que comenzó como, te puedes imaginar, como cantante, como docente, como un taller de voz, digamos, ¿no? Congregas un grupo y al principio eh, pensaba que necesitaba una canción, traer una partitura, llevarme un piano. eh, Como que siempre pensaba que, ¿no? Lo típico, lo normal, o que la gente trajera algo, piénsate una canción que quieras cantar, pero se fue desarrollando naturalmente y un momento muy concreto y muy anecdótico fue uno de los talleres que hice para una de estas escuelas de teatro hace unos años. Me pilló en una situación en la que me di cuenta muy a corto plazo que no tenía un piano, que yo Mm, suelo acompañar las clases con el piano, y no podían facilitarme un piano. Y por otro lado, me acababa de mudar y no tenía ningún tipo de libro de partituras, no encontraba nada. Me pilló como... Dije, madre mía. Entonces aparecí allí en el taller, en una escuela de teatro, que por cierto la gente ya está acostumbrada a algún ejercicio de improvisación. Y en ese momento me atreví a soltar todo y que ya conocía estas dinámicas, ya había tenido la experiencia de cantar con Bobby McFerrin y ese repertorio y esos momentos en el escenario donde él hacía este circle singing en directo con nosotros. sí, Éramos 18 cantantes profesionales y él se giraba en el escenario, nos miraba, comenzaba una frase recién inventada y nos la cantaba por secciones, ¿no? A la soprano, por ejemplo, nos cantaba una frase, se arrimaba mucho, se acercaba con el micrófono, todo en directo con 1000 personas en el público, y nosotras teníamos que escucharle atentamente hasta que teníamos esa frase interiorizada, nos mirábamos
y empezamos y la repetíamos, la que nos había cantado él. Cuando estaba ya sostenida y perfectamente, él pasaba al siguiente grupo y a las altos y les cantaba su frase. Y así iba por todas las secciones. Y al final había una creación bárbara sobre la que él improvisaba de una forma muy, pues, digamos, maravillosa. Y cuando él consideraba, hacía un gesto así, pero sin avisar, y cortaba alguna de las secciones. Muteaba a las sopranos o a los otros. Y entonces hacía como, trabajaba con nosotros como si fuéramos una orquesta, en directo. Wow. Y cuando callaba a tu grupo, a tu sección, no te podías relajar porque la canción seguía, tú la tenías en la cabeza, tú, porque igual se giraba de repente y te activaba otra vez, ¿no? Entonces tú tenías que estar en el momento exacto, entonando perfectamente. Era muy divertido, pero era máxima concentración. Y esa experiencia, y que siempre salía espectacular, porque él es el vivo ejemplo del momento, del carpe diem, o sea, es fantástico y muy divertido. Muy gracioso. Con todos estos juegos vocales, y él sí que sube, baja, imita animales, hace todo tipo de sonidos, mm, paisajes sonoros de este repertorio, que es un disco precioso que lo podéis escuchar, se llama Vocabularies en inglés, vocabularios, digamos. Es un disco que es como un viaje vocal desde el principio hasta el final, impresionante. O sea, parece que estás en el desierto, luego te vas a la India, o sea, es una barbaridad y eso se hacía ahí en ese momento y nosotros nos quedábamos impresionados. Y esa experiencia ya la viví y cuando llegué a ese famoso taller en el que yo llegué y no tenía piano, no tenía... De repente como que me acordé de esa imagen de este maestro estupendo e ídolo y dije, vale, lo vamos a resolver. Y a partir de ahí ya eh, es lo que más me divierte y lo que más me gusta hacer. O sea, como que me regaló esa... Fue ese regalo, ¿no? El regalo del que hablábamos antes de confiar en la magia y confiar en el que se puede hacer en ese momento, ¿no? Si los otros, si les invitas amablemente y con mucho, digamos, respeto y cariño a participar, claro. Exacto. Entonces fue, digamos, un poco accidental, pero yo creo que ya estabas como destinada, ¿no? Hacia difundir todo esto del circle singing. Y aparte, pues, tú le has puesto tu sello personal, ¿no? Tus tus propias características, ¿no? De acuerdo a toda tu trayectoria, a lo que has vivido, a cómo lo has sentido. ¿Y cómo ha sido para ti el proceso en tu voz propia? Eso es una pregunta muy interesante. Eh, pues ha sido, digamos, mm, el mismo quizás objetivo que yo pretendo con las personas que están participando, me lo aplico a mí misma o lo he descubierto yo conmigo misma, ¿no? Que estamos acostumbradas a tener un sonido como cantantes, ¿no? O a interpretar de esta manera o de la otra, pero este tipo de trabajo te convierte en una especie eh, digamos, no me sale la palabra, como como si fuera una presencia, ¿no? Te impone, te vienen las voces, te vienen los, o sea, tú te sueltas a lo que hay ahí, ¿no? Ujú.
No, O a sea, mí me ha abierto, te abres, sí, te abres y claro. dejas que tu voz sea como sea, ¿no? Como ella quiera Como un ser. medium, iba a decir como un medium. Ok, ok, sí, o sea, como canalizar algo, ¿no? A través de tu voz, a través de tu ser. Ujú. Sí, es satisfactorio. A mí me parece bonito y me dan muchas ganas de, cuando he hecho alguna producción como cantante, que yo escribo también y grabo mis discos y mis cosas, me dan muchísimas ganas de poner capas de voces y más capas de voces y otra voz aquí y le quiero añadir sonido vocal. O sea, me ha inspirado mucho a, a hacer ahí paisajes, ¿no? De sonido y Sonoros, exactamente. a probar cosas. Genial. Oye, ¿y e hiciste grabaciones de las prácticas con tus grupos? Sí, hice grabaciones, hice en audio Ajá. de los momentos, digamos, finales, cuando ya teníamos algo creado. Eh, Grabé cada tema, cada creación y también en vídeo hice un pequeño, digamos, corto, un breve corto profesional de escenas de las dinámicas con las personas y el calentamiento físico y el momento de creación. Sí, tenemos Ah, ahí. qué bien. Qué bueno porque Tengo más. esto necesita esa evidencia, ¿no? Al ser un arte efímero, un arte del momento, surge la obra de arte, pero tiene que quedar ese registro porque si no, pues se dispersa, ¿no? Se pierde. Ujú. Me Existen, son pareció, privadas, de momento son privadas, son claro, para sí, nosotros. para los alumnos, sí, y para ti, sí. Ujú. Aunque de otros talleres que he hecho antes de estos, del trabajo fin de máster, hice una pequeña producción a propósito Ah, sí, de algunas canciones que creamos en las dinámicas. sí. Tuve la suerte de impartir este tipo de trabajo durante un año seguido en una escuela Ujú. y la evolución y el desarrollo fue bárbaro, fue fantástico, porque creamos tantas cosas que se habituaron a crear y a reconocer rápidamente el procedimiento, ¿no? El proceso. Muchísimo. Y ahí les ofrecí, les invité a grabar profesionalmente alguna de las canciones que creamos Ah, y, y quedó fantástico. Es qué algo bien. que tengo en mente. Me gustaría crear un disco entero con creaciones de los participantes. Apoyando yo vocalmente también, Ujú. pero eso está ahí. Eso lo vamos a hacer. Claro. Mm. Pues lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, Sí, un día lo tienes que hacer. Y enhorabuena por sí. ese trabajo. Entonces, no sé si tienes algún canal, YouTube o algo donde puedas, digamos, difundir un poco de tu trabajo o no lo tienes, o donde te encontramos en las redes sociales. Muchas gracias. A mí me encontráis por mi nombre, Sónica Yepes, Sónicas Ah, con dos Ns, Sónica Yepes con Y. sí. Ujú, Me encontráis en redes sociales, en Instagram, me ujú, encontráis en YouTube, tengo un canal de YouTube también. Y específicamente este trabajo como docente lo estoy ahora produciendo. Quiero subir, como acabo de comentar, pequeñas producciones hechas ya de una forma profesional en estos canales. En Instagram tengo un canal, pero ahora mismo está un poco, todavía no está al día con todo este trabajo de fin de máster y estas experiencias. ujú, Ahí hay un link mío que se titula Cántame cosas, ujú, que es el título que yo le suelo poner a este, digamos, esta adaptación propia mía del Circle Singing. Yo lo titulo Cántame cosas.
Y Perfecto. así a modo un poco más mundano. Ya. Sí, Ahí perfecto. hay un par de valoraciones de personas que han participado. Pero sí, estoy en redes sociales, sí. También Perfecto, mi muchas gracias. discografía, mis trabajos Mm, como cantante también. claro. Quería comentaros que si estáis interesadas, interesados en conocer el trabajo de Circle Singing desde otros lugares, otros países, podéis buscar en redes o digamos, concepto, ¿no? Circle Singing, cantos circulares o hay encuentros en todo el mundo. Mm, Personas como yo que lo han conocido y que lo desean impartir están activas en otros lugares del mundo. Yo lo sé porque en Facebook, por ejemplo, hay una página que creo que está creada por Bobby McFerrin o sus allegados, representando el Omega Institute en Rhinebeck, en Nueva York, que es donde él imparte estos talleres. Él hace activamente, aparte de su trabajo como artista escénico, tiene una labor pedagógica que inspira mucho y él inició hace muchísimos años encuentros en ese lugar, se llama Omega Institute y ahí acude la gente a participar de esos cantos y de esos talleres tan fantásticos y estos, a su vez, cuando retornan a sus países, pues muchas personas también ofrecen estos talleres. Quizá tenéis allí ah, algunos encuentros sí, eh, que os van a fascinar. claro, exactamente. Es cuestión de buscar. ¿Y tú ahora mismo dónde te encuentras? Yo me encuentro en España, estoy en Valencia. Mm, Estoy en Valencia y aquí imparto canto, hago mis talleres de circle singing también. ujú, Y cuando soy invitada por otras instituciones, escuelas de teatro o todo tipo de pues, trabajo vocal, pues me muevo a otros lugares. Estaría siempre encantada de acudir si a alguien le pueda interesar. Em, me, me gusta viajar, soy viajera. perfecto. Pero el circle singing está, como os he comentado antes, ya se ha movido por el mundo, con lo cual es buscarlo y empaparos de creación, de creación, de creación vocal. Exacto. Pues felicitaciones, Sónica, por esta labor tan bonita, por este trabajo tan privilegiado. Y te deseamos el mayor de los éxitos también en todos tus proyectos a futuro. Ujú. Muchas gracias, Gisela. Encantada, encantada de poder estar aquí y de que me hayas invitado. Gracias a ti, muchísimas gracias. Desde el fondo del corazón, muchas gracias. Y pues seguimos en contacto. Seguimos Ok. en contacto. Muchas gracias. Ojalá que vaya todo muy bien y los mejores deseos. Igualmente, muchas gracias, Sónica. La presente propuesta de intervención pedagógica se centra en la práctica del canto circle singing. Esta práctica fue creada por el cantante estadounidense Bobby McFerrin y se desarrolla en su Instituto Omega de Nueva York. Esta es una experiencia artística, formativa y transformadora. El proyecto se desarrolla a través de sesiones presenciales de carácter vivencial en diferentes espacios culturales y académicos. La iniciativa, diseñada y facilitada por la cantante y docente Sónica Yepes, está dirigida a adultos provenientes de distintos ámbitos profesionales, tales como las artes escénicas, la docencia, las terapias y la salud. Estas personas participan sin necesidad de experiencia previa en canto o improvisación vocal. El proyecto combina la exploración vocal, el movimiento corporal y la escucha activa en un contexto grupal que favorece la creación colectiva. A través de esta propuesta se busca potenciar el valor pedagógico, expresivo y terapéutico de la voz, generando experiencias significativas que integren cuerpo, emoción, sonido y creatividad.